cada uno de los 18 textos que tenemos publicados hasta ahora y otros que están por venir, requiere de un trabajo de adaptación especial. No quisiera yo decir diferente en todos los casos, pero sí especial en cada uno de los casos, porque dependiendo del tipo de texto de que se trata, pues tenemos también procedimientos diferentes, ¿no? Hay textos que nos separan largamente en el tiempo de ellos, como es el caso de la Celestina, o de la Gitanilla, o del poema de Mio Cid, en donde los adaptadores han hecho un trabajo de adaptación en todos los sentidos, ¿no? Lingüística, también sintáctica, que acerque a esos textos al público lector de este momento, ¿no? Del siglo XXI, sin perder además las cuestiones originales, las características originales del texto, que es en donde nosotros encontramos su riqueza, ¿no? Tenemos otros textos que por los temas que trabajan necesitan una mediación, ¿no? Una voz mediadora que logre acercar textos a los cuales ya nos alejan una distancia ya no solo cronológica, sino también ideológica, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en ese caso la misma Celestina, o tenemos el caso de Santa, de Federico Gamboa, en donde pues sí es necesaria esa voz mediadora que le explique al público lector, que digamos no tiene todas las competencias formadas todavía, esa diferencia, ¿no? Y que logre acercar la sensibilidad de un texto que ya no comparte un margen ideológico, ¿no? Tenemos diferentes adaptaciones también en el sentido de la longitud. Hay textos que por su longitud son ideales para ser adaptados, como por ejemplo el caso de la Gitanilla, que es un texto breve y que lo podemos contar todo completito de principio a fin. Pero hay otros textos en los que no, que tenemos un texto de largas dimensiones, como es el caso de La historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo, en donde la adaptadora, la doctora María José Rodilla, pues ha hecho cortes, ¿no? Cortes diegéticos para contar solamente las partes que ella consideró más atractivas del texto. Entonces no adaptamos todo el texto, sino una parte de ellos. Tenemos otros casos en donde tenemos dos o más textos, como en el caso de Feíta, o como en el caso de La nariz de Gogol, o como en el caso de Felipe Centeno, en donde tenemos varios textos, pero unificados por un personaje. Entonces contamos solo la historia de un personaje, no contamos la historia de todo el texto. Entonces tenemos diferentes tipos de adaptaciones. Y eso también es un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Cómo elegimos, de qué manera, desde qué perspectiva, desde qué ángulo elegimos entrar a un texto y contarlo bajo, digamos, una óptica sesgada, ¿no? Porque también pensamos cuál es la manera más atractiva de hacer llegar estos textos a un público no especialista. Yo me ocupo de recibir las propuestas, a veces incluso buscarlas, ¿no? Porque sé yo que hay un especialista en determinado texto o determinado grupo de textos y me acerco a ellos y se los propongo, a veces no, a veces ellos me presentan las propuestas. Yo doy una primera lectura y hago algunas adecuaciones que me parecen pertinentes para el tipo de colección que es. Y después las pasamos a dictamen, ¿no? Un dictamen de pares ciegos que analizan los textos y hacen propuestas y dan, pues, digamos, el visto bueno para que estos textos sean publicados. Por otro lado, también el trabajo de la coordinación incluye las presentaciones de los libros en las diversas ferias de libros o espacios diferentes en donde nos invitan a presentar los libros. Y trabajo de difusión también, ¿no? Pues en algunas escuelas o espacios de radio
de internet también, por supuesto, en otras universidades que nos invitan a hablar sobre los libros, ¿no? Es también importante decir que este trabajo nuestro, que es pues un proyecto institucional, es decir, no soy solamente yo, aunque yo lo coordino, pero forma parte también pues de una propuesta universitaria, ¿no? Está acompañada de propuestas de otras universidades de México y del mundo, ¿no? Porque pues en muchas universidades europeas y latinoamericanas se está trabajando ya muy seriamente el área de la literatura infantil y juvenil, y en algunas de ellas, claro, las adaptaciones, ¿no? Hacemos un trabajo desde la coordinación también con la investigación iconográfica, es decir, el tipo de ilustraciones que han tenido estos textos previamente, porque muchos de ellos los han tenido. Le hacemos propuestas a un ilustrador, es decir, trabajo con ellos cercanamente. También muchas veces los adaptadores nos ayudan con el tipo de ilustraciones, y hacemos pues una corrección también atendiendo todas las propuestas que nos han dado los dictaminadores para mejorar el texto en todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista, desde el punto de vista léxico, ¿no? Desde el punto de vista sintáctico, y también desde el punto de vista estructural. A veces rehacemos los capítulos que han presentado los adaptadores. Y finalmente la coordinadora del Departamento de Publicaciones, del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa, hace el maquetado del texto y las ilustraciones, dependiendo también del ilustrador. A veces la maquetación se hace antes o se hace después, ¿no? de las ilustraciones. Y finalmente se forma en el programa editorial y hacemos 2 o 3 correcciones, ¿no? de los textos. Muchas veces ellos, sobre todo al inicio, ¿no? de esta colección, fui yo acercándome a los adaptadores, principalmente de la UAM Iztapalapa en un primer momento, para invitarlos a adaptar, a trabajar sobre estos textos en los cuales ellos son especialistas, ¿no? Es el caso, pues, el doctor Alejandro Higashi, que hizo Miocid, el caballero que mejor defendió su honor; la maestra María José Rodilla, que hizo La grande y atrevida entrada a la Ciudad de México Tenochtitlan; la doctora Natalia Silva de la licenciatura en Historia, que hizo William Lamport. Después, a medida que iban saliendo esos libros, otros profesores se acercaron a mí en este momento para proponerme otros textos, como en el caso de la doctora Luz Helena Zamudio, que hizo La niña de Comitán y los grupos de Chactajal, y así fue creciendo la colección hasta que llegaron también adaptadores de otras universidades, ¿no? de otros centros educativos. Entonces, por ejemplo, la doctora Lucila Lobato, que vino a hacer una estancia postdoctoral a la UAM Iztapalapa, y como parte de sus actividades de esa estancia postdoctoral, hizo Oriana la Sin Par, una adaptación de El Amadís de Gaula. Las doctoras María Dolores Bravo y María Agueda Méndez, la primera de la UNAM, la segunda del Colegio de México, que nos propusieron hacer la adaptación de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, de Sor Juana Inés de la Cruz, y así fuimos creciendo, ¿no? Ahora tenemos adaptadores de universidades extranjeras que se han acercado, que conocen nuestras adaptaciones y les ha gustado la colección, ¿no? Entonces, decía yo, existen estas 2 vías, o bien que yo propongo, o bien que ellos se acercan a mí para hacer propuestas de lecturas. En todos los casos, repito, se trata de profesores universitarios que tienen un conocimiento muy grande de los textos que están adaptando.
Te invitamos a que no te pierdas nuestro próximo video con la tercera y última parte de esta grandiosa entrevista, donde la doctora Alma Mejía nos menciona algunas de las características que hace único a cada texto que conforma la colección. Además, leerá algunas líneas de Feita, una chica indómita y extravagante, una de las últimas adaptaciones que ella hizo. De igual manera, dónde se pueden adquirir los libros que conforman la colección y entre otras cosas. Hasta la próxima.